Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tranquilas o cansadas? Yo sé que me tocó la parte más complicada porque ya son las 12, ya pasa el mediodía, hace calorcito, pero queremos tomar este tiempo para aprender que Dios nos hable. Estaba yo luchando cómo abordar este tiempo, esta plática, esta conferencia. Hay dos formas. Una es prepararles un pescado, traérselos aquí y que ustedes lo disfruten. Pero eso lo pueden hacer leyendo un buen libro. Eso lo pueden hacer tomando oyendo los domingos al culto, donde normalmente se nos da ya todo el pescado bien preparado. Quiero enseñarles a pescar. Quiero enseñarles cómo ir al texto bíblico, cómo ir al texto sagrado, ir y extraer esos principios que Dios tiene para nosotros. Mi esposa me decía, vamos a estudiar el Salmo 119. Le digo, ¿no pudieron escoger uno más largo? Son 176 versículos. Así que no voy a tratar todo el Salmo 119. Solamente vamos a agarrar una porción y vamos a darles algunas herramientas para que juntos vayamos descubriendo cómo la Biblia es relevante para nosotros en este tiempo y cómo usted y yo podemos disfrutar la palabra, cómo podemos entrar al texto y disfrutar lo que Él tiene para nosotros. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición que nos das esta mañana de estar aquí en tu casa. Señor, queremos ser dirigidos por ti, enseñados por ti. Muéstranos, Señor, cómo descubrir en tu palabra lo que tú tienes para nosotros. Gracias por lo que haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, algo que debemos saber del Salmo 119, como ya lo saben, es el salmo más largo de toda la Biblia. Es el capítulo con más versículos, 176 versículos. Y algo interesante del Salmo 119 es que las secciones que tiene están basadas por una letra del alfabeto hebreo. Si usted quiere aprender hebreo, quiere ver ahí en su Biblia, puede empezar, no sé si en su Biblia tiene Aleph, Bet, Gimel, Dalet. ¿Ya lo vieron? Todas esas palabritas están hasta arriba, son el alfabeto hebreo. Así que si usted quiere aprender hebreo, ahí puede empezar con el alfabeto. Todo el Salmo 119 está dispuesto de esta forma, donde podemos ir viendo el salmista cómo lo hizo. ¿Todos tienen hojitas? Bueno, me gustaría que trabajáramos. Son unas hojitas de trabajo, viene un poco de información y también ahí vamos a estar trabajando en estas hojitas. Bueno, como dice ahí, cada estrofa representa una letra del alfabeto hebreo, mientras que en otros poemas acrósticos, cada versículo o cada línea empieza con cierta letra en el orden del alfabeto. Aquí cada uno de los 8 versículos de la estrofa empiezan con la misma letra. Y las estrofas siguen las letras en el orden de las 22 letras del alfabeto hebreo. Bueno, eso tal vez no lo podemos notar nosotros en el español, pero si tuviéramos la Biblia en hebreo, pudiéramos ver que la primera palabra que se menciona del alfabeto es con la primera letra que empieza esa estrofa. Bueno, eso es interesante para los que saben hebreo y pueden notar estas cosas. Para nosotros, bueno, no vamos a tener una Biblia hebrea, ni vamos a estar estudiando hebreo, pero sí podemos hacer algunas observaciones del texto bíblico. Bueno, quiero dividir esta plática en dos partes. Una, la parte técnica, que me gustaría que ustedes aprendieran a descubrir algunas cosas importantes, herramientas importantes a la hora de leer los salmos. Y también para leer la Biblia, y después vamos a entrar un poquito al análisis del texto. Deben saber que la Biblia, como ya se nos ha dicho, fue escrita por más de 1500 años. Hay varios autores que escribieron y fue escrita por lo menos en 3 idiomas originales, que es el hebreo, el arameo
y el griego. Eso todo cristiano lo sabe. Eso es de parvulitos uno. Cuando usted llega a la iglesia es lo primero que le dan, eso es lo primero que aprendemos. Así está dispuesta la Biblia, tiene 2 testamentos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y está dividido por capítulos, los números grandotes que usted ve ahí en su Biblia, y los versículos que son los números chiquitos que ve en la Biblia. Ahora, esta forma de capítulos y versículos fue hecha arbitrariamente. Es decir, alguien pensó, bueno, ¿por qué no dividimos los capítulos o los libros, los dividimos en capítulos y los capítulos en versículos para que podamos tener encontrar rápidamente las citas que nosotros queremos estudiar? Por eso es que tenemos nuestras Biblias así. Originalmente no fue inspirada en capítulos y versículos. Normalmente, por aquí les puse una imagen, eran rollos y el hebreo se escribe al revés de nuestro español, entonces es un poquito diferente. Pero para que nosotros entendamos la Biblia en este tiempo, es una bendición tan grande que tenemos, que ya se ha hecho tan estructurada que podemos tener acceso a ella como no se imagina. Vivimos el tiempo, en este tiempo de la historia de Dios, donde la mayoría de las personas, más en América, tenemos acceso a la Biblia en una forma increíble. Si no la quieres escrita, la puedes tener digital, la puedes tener en varias versiones, la puedes tener de muchas maneras. Antes era bien difícil tenerlas. Dices, bueno, no tengo mucha economía para comprarme una Biblia de piel con números o canto dorado y letras grandotas. No te preocupes, la Biblia, hay ministerios que se han encargado de producir Biblias al alcance de todos. Con 40 pesos te consigues una Biblia. Es más, muchas iglesias tienen Biblias para regalar. Quien no lee la Biblia en ese tiempo va a ser juzgado por eso, porque tenemos acceso libre a la Biblia. Así que yo espero que después de esta plática tú tengas amor por la palabra de Dios. Ahora, algo que me gustaría aclarar, no somos bibliólatras, no adoramos al libro, no adoramos este libro. Nosotros adoramos al Dios del libro, al Dios que se revela a través de su palabra que está escrita. Así que nosotros queremos descubrir a ese Dios amoroso, misericordioso, a ese amor de gracia a través de la lectura de este libro. Así que si hay algunas personas que los ponen en un nicho y que no les toque ni el aire, tienen problemas porque están idolatrando el libro. Nosotros adoramos al Dios del libro. Bueno, estas son unas pequeñas introducciones para que entremos al estudio del libro. La mayoría creo que son amas de casa o por lo menos cocinan. Bueno, a lo mejor un día a la semana cocinan, no sé. Es la comida de domingo. Normalmente los domingos en Oaxaca todavía se acostumbra que la familia se reúne. Los hijos normalmente no queremos gastar y nos vamos a la casa de mamá para que nos invite la comida. Eres la mamá, vas a recibir a la familia. ¿Qué le darías? ¿Tienes frijoles La Sierra o frijoles Isadora? Espero que nos den las marcas y nos den algo de regalías por estarle haciendo promoción. O unos frijolitos hechos en tu olla de barro. ¿Qué le ofrecerías a tu familia? ¿Por qué los frijoles de la olla de barro? Saben mejor. Estamos seguros de cómo fueron preparados. Le pusimos los condimentos que a nosotros nos gustan. Su cebollita, su ajito, epazote, si algunos acostumbran ponerle epazote, y a lo mejor se te antojaron unas patitas y le pusiste ahí adentro y agarraron un sabor más sabroso, frijolitos. ¿Qué diferencia con los frijoles de La Sierra o de Isadora? ¿Cómo saben? ¿Saben igual? Pero son frijoles y están cocinados. Esta es comida enlatada. Si te toca hacer un puré de tomate,
¿Lo haces de tomate fresco o vas y compras un bote de puré? ¿Sí logran distinguir el sabor de la lata? ¿Por qué en la iglesia nos conformamos con comida enlatada? ¿Por qué nos conformamos con que es que Rick Warren acaba de sacar su último libro y es de moda, y es el que empieza el pastor a enseñarte y tú te comes todo lo que Rick Warren dice, y teniendo en casa todo lo necesario para comer fresco, saludable y rico? ¿Saben? Uno de los problemas que estamos teniendo hoy en las iglesias es que ya no se habla de la Biblia. Solamente estamos comiendo puro de Isadora y puro de la sierra. Es alimento, sí es cierto. Y ustedes pueden decirme, pues sí se llena uno, sí se llena uno. Sí te medio nutre, también te medio nutre, pero también te hace daño. Porque todos esos productos traen químicos que van a evitar que se descompongan y duren años en las latas. Y ese alimento tarde o temprano va a terminar dañando tu organismo. Eso es lo que pasa cuando nosotros queremos solamente que nos alimenten, que nos den comida ya enlatada, que nos den ya comida procesada. Y a nosotros, ay, es que es muy difícil abrir la Biblia, leerla, entenderle, ay, qué pesado, qué cansado. Yo creo que si es tu familia, tú te esforzarías y esmerarías en darles la mejor comida, porque viene tu familia. ¿Por qué no nosotros esforzarnos por alimentarnos de la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios? Bueno, quiero llevarlos ahí en esta hora. Vamos al Salmo 119. Vamos a tener un poquito del trasfondo del Salmo 19. Hay algo importante que ustedes deben saber. El Salmo 119 se refiere a la palabra de Dios. Casi en los 176 versículos está expresada la palabra de Dios. Y hay 9 palabras que nos refieren a la palabra de Dios. Hay 9 palabras en hebreo que se refieren qué es lo que Dios dijo. Y ahí les puse 5 grupos para que nosotros podamos verlo de la siguiente manera. La palabra se originó en el hablar divino. La palabra se origina en Dios. Esa palabra en hebreo es dabar. Esa palabra, dabar, en hebreo la vamos a encontrar casi, en muchos de los versículos. Dabar. Y luego encontramos otra palabra que puede ser palabra o promesa, que es imra. Se derivan ambas de verbos del habla. La palabra es lo que el propio Dios ha hablado. Ya sea directamente, como en el caso de Abraham, ¿se acuerdan cuando él habló? O con Moisés, o por intermedio de él o de algunos de los otros profetas, Dios habló. Pudo haber dicho dabar o imram. Se usan 2 términos para afirmar que esta palabra expresa la mente de Dios. Hay otras palabras en hebreo que hablan de cómo se expresa la mente de Dios. Y es la palabra leyes. ¿Están conmigo? Estoy en la primera hojita donde dice introducción, donde está el número 2. Leyes es mispat y se deriva del verbo dar juicio. Tomar una decisión sobre lo que es correcto o errado. Hay otra palabra, testimonios. En hebreo es eda. Se deriva del verbo dar testimonio. En su palabra Dios da testimonio de sí mismo, de su naturaleza y su verdad. Cuando hablemos de los testimonios de Dios, es que está hablando de su naturaleza y de su verdad. Se está dando a conocer. Vamos a ver el punto 3. La importancia permanente de la palabra de Dios es expresada por leyes, en el sentido de decretos. El hebreo es ok. Y se deriva del verbo grabar y sugiere algo grabado en la roca, perpetuidad. Los decretos de Dios, lo vamos a ver ahorita en el pasaje. Decretos, ok, sugiere algo grabado en la piedra que va a estar para la perpetuidad. ¿Cómo se expresa la palabra de Dios? La autoridad de la palabra y el amor que la motivó se fusionan en la descripción de la ley. La palabra para ley es Torah. Aunque la palabra es usada como una imposición autoritaria, básicamente significa enseñar.
Y es específicamente, es como la instrucción de un padre cuidadoso da a su hijo que ama. La ley Torah es una enseñanza de un padre a un hijo que ama. Nosotros en nuestro contexto o concepto de ley lo vemos como algo rígido, como algo duro, algo frío. Y el aspecto que nos está diciendo la palabra Torah es de ese amor que tiene un padre hacia su hijo cuando le enseña. Pensemos en un padre judío, no en un padre oaxaqueño que está diciendo, ¿cómo que 1 más 1 es 3? Y súmale, le va a dar un golpe en la cabeza, ¿no? Bueno, eso es lo que he visto en algunos videos, como algunos papás enseñan a sus hijos, ¿no? Es de amor. Por último, la palabra de Dios ha sido diseñada para una aplicación práctica a la vida y también se usa como mandatos o mandamientos. El hebreo es mishwa. Si puede hacerse alguna distinción práctica entre esta palabra y la siguiente, es que el mandato es la simple idea de hacer lo que se manda, mientras que ordenanza, picut, si sugiere aplicar la palabra de Dios a las menudencias de la vida. Y caminos, derek, es lo que ahora se denomina estilo de vida. A través de todas estas palabras existe un cierto énfasis continuo. Por ejemplo, el amor a la palabra de Dios, el compromiso de obedecerla, la palabra a la cual uno resueltamente se aferra en los momentos de dificultad, la preocupación por la palabra es motivo para rogar pidiendo compasión y liberación. El Señor siempre cumple su palabra. Bueno, esto es algo que ustedes deben saber porque con esto vamos a entrar al Salmo. Entonces, este Salmo es un tesoro sin fin. Es virtualmente un salmo de oración de principio a fin, porque a lo largo de él se dirige al Señor y brota de un corazón realmente humano en toda su fragilidad y sus fallas. No importa cuán grandes sean nuestras aspiraciones para obedecer, para mantener la palabra del Señor muy viva en nuestras mentes y vidas, seguimos siendo hasta el final como oveja extraviada, necesitando el cuidado del pastor. Muy bien. Eso lo pueden repasar ya en sus casas, que la palabra, como el autor, el salmista, cuando se refiere a la palabra de Dios, utiliza 9 palabras distintas. Cada palabra tiene su propio sentido. Es decir, una revela la naturaleza de Dios, otra revela la enseñanza de Dios, otra enseña la autoridad de Dios, y así, como les estoy diciendo, o está ahí escrito. Quiero que vean el cuadrito que les puse, donde está el Salmo 119, 97 al 104. No vamos a ver todo el Salmo porque está muy largo y nos tardaríamos muchísimo tiempo. De hecho, estoy haciéndolo lo más básico para nosotros, porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero sí quiero que se lleven algo a casa, algo práctico, que puedan hacerlo ustedes en casa. ¿Por qué lo puse en estos cuadritos así? Los salmos es el género literario que se conoce como poesía. La poesía hebrea. Ahora, nosotros tenemos poesía en español, donde tiene una melodía, tiene un ritmo, tiene una manera de escribirse, tiene que rimar en la poesía. Tenemos un problema, porque ninguno de nosotros habla hebreo. Es más, el hebreo original ni siquiera tenía vocales, ni siquiera sabemos cómo se hablaba. El hebreo original era muy complicado. Más o menos 1000 años después de que los salmos se escribieron, fue que se le puso vocales, en lo cual nosotros en nuestro castellano podemos entenderlo. Pero antes no se podía entender, solo ellos sabían lo que hablaban. Ahora, lo que tratamos de hacer, tal vez cuando leemos los salmos, para nosotros no va a tener mucho ritmo en el español, pero en el hebreo sí lo tiene. Una de las ventajas que tenemos con la Reina Valera es que Reina Valera no los dividió como se divide en el hebreo. Y a lo que podemos observar en el español es la manera en cómo está dispuestos los salmos. Los salmos tienen partes. Por ejemplo, ustedes ven un versículo
tiene varias partes. A esas partes se le conoce como colon. Esa es una palabra muy técnica. Colon es una parte de los salmos. Hay salmos que son bicolon, que quiere decir que tienen 2 colon, o tricolon, que tienen 3 colon. Si no me entiende eso, no se preocupe. Eso es nada más como para decir, estamos en una conferencia. Y fui a una conferencia donde hablaron de los colons. Eso es para que vaya y le diga a sus hermanas mañana que quieres aprender una nueva palabra. Bueno, eso es para saber que tienen 2 partes o 3 partes los salmos. Si ven el Salmo 119, 97 al 104, es un salmo. Esta estrofa está construida por bicolons. ¿Ya lo vieron? Oh, cuánto amo yo tu ley. Primer colon. Todo el día es ella mi meditación. Segundo colon. 2 partes. Si no me entendió colon, es 2 partes. Tiene 2 en su estructura, 2 partes. Y así, desde el 97 al 104, ya lo vieron que tiene 2. Por eso se los puse en un cuadrito, para que vean cómo el autor o el salmista nos escribe este salmo. Muy bien. Algo técnico también que deben saber, si quieren darle la vuelta a su hojita para que lo puedan escribir, es en los salmos o en la poesía hebrea vamos a encontrar paralelismos. ¿Qué es un paralelismo? Ahí se los puse, ahí se los anoté, si quieren anotarlo. Es una figura retórica que consiste en la repetición de una misma estructura gramatical. El paralelismo es una figura de repetición perteneciente al grupo de figuras de dicción. Por ejemplo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es una repetición. El salmista, normalmente en los hebreos repiten mucho. Y aquí lo vemos muy claramente en esta parte. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que a la miel a mi boca. Ahora, dentro de los paralelismos, hay 2 grandes grupos, el paralelismo dinámico y el paralelismo estático. No se preocupe si no me entiende eso. Nada más se lo quiero decir para que usted esté informado. Dentro de los paralelismos estáticos tenemos 3 que los tienen anotados, que es el paralelismo sinónimo. Es decir, la repetición es prácticamente lo mismo que en el primer colon, en la primera parte. Es una repetición. Es sinónimo, es parecido. Por ejemplo, vean este. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Ven el sinónimo, el paralelismo sinónimo. Dulces con miel. Paladar con mi boca. Esos son los paralelismos sinónimos. Pero también hay paralelismos antitéticos, que serían lo contrario. Si está hablando de luz, en la repetición habla de oscuridad. Si en la primera parte habla de fuerte, en la segunda parte habla de débil. Es decir, hay una repetición, pero en la repetición es lo contrario. Eso vamos a encontrar mucho en los salmos. Esto es importante porque ustedes tienen que aprender a observar lo que leemos. Cuando el etíope estaba leyendo poesía hebrea, que está leyendo Isaías, y se acerca a Felipe, ¿se acuerdan que le pregunta? ¿Entiendes lo que lees? Ahora el etíope era una persona muy preparada, porque él era el que estaba a cargo de los tesoros de la reina Candace. Ahora el etíope era un tesorero, una persona, tal vez un contador de los tiempos de ahora, y estaba leyendo la Biblia. Y cuando Felipe se le acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El etíope le contesta, ¿cómo voy a entender si nadie me lo está explicando? Ahora, de aquí en adelante, si le preguntan, ¿entiendes lo que lees? Vas a decir sí, porque ya me explicaron cómo debo leer los salmos. Los salmos tienen varias partes, los salmos se repiten, tienen paralelismos, pueden ser un paralelismo sinónimo, un antitético, y hay un tercero, un sintáctico.
Bueno, cuando el hermano que nos daba esta información nos lo decía, no tuvo una definición como tal, así como en los anteriores. Nos decía, bueno, un sintáctico o un sintético es cuando no es ni sinónimo ni antitético. Entonces, ese es un sintético. Y lo vamos a ver mucho en este salmo que estamos o que vamos a leer. Entonces, ya les dije que es un paralelismo, ya les dije que es un colon. ¿Cómo podemos abordar los salmos? Los salmos, ya dijimos que es poesía. No podemos interpretar literalmente los salmos a menos que la parte que nos está diciendo es histórico. Normalmente en una poesía, cuando te dicen una poesía, no lo interpretas literalmente. ¿O sí? Tus mejillas como pétalos de rosa. Y tú te quedas, ay, sí, pareceré una rosa. ¿Cómo estarán los pétalos? No, no te está diciendo literal. Lo está usando en sentido figurado. Así son los salmos. Obviamente, en la observación nosotros nos vamos a dar cuenta si está hablando literal. Normalmente cuando son bicolons, la primera parte a veces es literal y la segunda parte, la repetición en el paralelismo, es en sentido figurado. Pero eso ya es en la observación, nosotros vamos viendo eso. Así que quiero que trabajemos juntos. Vamos a darle la vuelta a su hojita, ahí donde está el pasaje, y escriba ahí en el punto número 1 las palabras que se repitan. Porque vamos a hacer una observación primero general del texto. Todavía no estamos pensando, ¿y de qué habla el texto? ¿Qué me enseña el texto? Porque eso es lo que normalmente hacemos. Salen motivadas de una conferencia, agarran su Biblia, la avientan en la mesa y donde caiga y se abra, a ver qué me enseña. Y lo que leo, si tu ojo es motivo de caer, sácalo. Ah, no, está muy fuerte eso, mejor lo cierro. Y la cierran y ya no vuelven a abrir la Biblia. No, queremos enseñarles cómo estudiarla. Vamos a ver, vamos a observar primero. ¿Qué palabras repetidas ven? Las voy a ayudar. ¿Cuántas veces repiten mandamientos? Miren, aquí están mandamientos, aquí están mandamientos y aquí están mandamientos. ¿Ya las vieron? Escríbanlas ahí. Palabra mandamiento se repite 3 veces. Ahí. ¿Qué otra palabra se repite? Meditación. ¿Cuántas veces se repite? 2 veces. Aquí está. Todo el día es mi meditación y tus testimonios son mi meditación. ¿Qué otra se repite 2 veces? Palabra. Pero dice palabra, palabras. He entendido, hay 2 veces. Camino, también hay 2 veces. ¿Por qué crees que el autor repite? ¿Será algo importante eso? Cuando leemos la Biblia y encontramos repeticiones, ¿será importante eso? ¿Por qué le repites a tus hijos 2, 3 veces lo mismo? Limpia tu cuarto, limpia tu cuarto. Y el hijo te dice, ah, ya mamá, ya entendí, ya te oí. Y a la hora vas a ver el cuarto y sigue sucio. Y le vuelves a decir, limpia tu cuarto. ¿Te entendió a la primera? No. ¿Cuándo te entendió? ¿Cómo sabes que sí te entendió y que sí te oyó? Porque hizo su cuarto. Hasta entonces, ya, no le vuelves a decir. Es importante ver las repeticiones. Por algo el autor quiere repetir las cosas. Quiere que pongamos atención en esas palabras repetidas. Todavía no estamos aprendiendo del Salmo, solamente estamos observando. ¿Ya escribieron palabras repetidas? Ahora subrayen las conjunciones coordinantes adversativas. Todos fueron a la primaria, ¿no?
A ver, vamos a hacer como ese programa. Me llamo Josías Luna, soy médico y un niño de primaria sabe más que yo. ¿Qué es una conjunción? Esto es algo básico de la gramática. Ahora miren, algo importante, cuando leemos la Biblia, hay varias formas de interpretar la Biblia. Están los literalistas, los que dicen es que así como está escrito, así lo tenemos que cumplir. Ahora están los que son, todo es sentido figurado, todo es simbólico. ¿Cuál es la mejor forma de tener un acercamiento a la Biblia? Cuando nosotros nos acercamos desde el punto de vista gramatical histórico. Es decir, este pasaje no fue escrito para nosotros. Este pasaje fue escrito para el tiempo del pueblo de Israel. Tal vez 500 años antes de Cristo fueron escritos estos salmos. Bueno, ustedes ya lo vieron ahorita en cronología. Saben más o menos en qué tiempo se escribieron estos salmos. Y lo que nos toca entender a nosotros es ¿por qué el autor les escribió eso a esas personas? En ese tiempo determinado. Con esas palabras. ¿Qué quiso decirle el autor a ellos? Eso es algo importante que debemos pensar. Por eso hablamos histórico. Y también gramatical. Así que si lees la Biblia, de vez en cuando dale una repasada a la gramática. ¿Qué quieren decir las palabras? ¿Por qué hablamos así? Porque fuimos a la escuela, la primaria, y ahí nos enseñaron lo más básico de la gramática, que es una conjunción. ¿Se acuerdan qué es una conjunción? Una conjunción une dos oraciones. Lo que viene diciendo, por ejemplo, la más básica de las conjunciones es y. Hace frío y calor. Esa conjunción unió dos palabras o incluso une dos oraciones. Hay conjunciones coordinantes. ¿Qué quiere decir eso? Que siguen la misma línea, coordinan en la misma categoría. Adversativo, ¿qué quiere decir? Que es lo contrario. Te viene diciendo, hace mucho frío y mucho, pero hace calor. El término pero o la palabra pero es una conjunción adversativa coordinante. Entonces quiero que descubran en el pasaje cuáles serán esas conjunciones adversativas coordinantes. Ahí lo tienen, está bien fácil. Péguense a un maestro, díganle, ¿cuál es? Dame copia. La más común en las adversativas es el pero aquí no tenemos ningún pero. Les ayudo. Lean el versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Estará diciendo el autor que hay un cambio aquí, por ejemplo, al usar el más? ¿Quién es más sabio que los enemigos? El salmista. Entonces, esta más es una conjunción coordinante adversativa. Nos dice lo contrario. Mis enemigos sí son listos, pero tú me has hecho más sabio que ellos. Mis maestros son buenos, saben mucho, pero a mí me has hecho más. Entonces podemos subrayar este más. Les comparto esto porque cuando yo lo empecé a hacer en mi estudio personal de la Biblia, me empezó a emocionar, porque le empecé a entender. Y dije, si eso me hubieran enseñado en el seminario, muchas cosas hubieran cambiado en el ministerio que he realizado. Y mucho hubiera yo aprendido en lo personal. Porque como decía la hermana Franceli hace ratito, cuando venimos a la iglesia y es la hora de la predicación, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Nos acomodamos, ¿no? Para echarnos el sueñito de media hora. Bueno, aquí es media hora, algunos predican 1 hora. Y como reposan en el Señor, bueno, entonces, ¿ya las vieron? Subrayenlas.
Ahora vamos a subrayar las conjunciones subordinantes. Si las coordinantes nos ponían en la misma categoría, ¿qué harán las subordinantes? Las ponen hacia abajo. Muy bien. Subordinantes ahora son adverbiales que modifican a los verbos. ¿Qué conjunción estará aquí en lo que leemos? Estará modificando al verbo. A ver, alguien que me diga, ¿cuál es la conjunción subordinante del verbo? Que nos está indicando el resultado de un verbo. Por tanto, esa es una preposición. Estamos en las conjunciones todavía. ¿Cuál? ¿Por qué? Muy bien, estos por qué, mire cuántas veces se repiten. Y esas no las anotamos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 1, 2, 3, 4 veces se repite. Es la que más se repite. Esta palabrita, ¿por qué? Es una conjunción subordinante, adverbial, porque nos está modificando, nos está subordinando lo que dice aquí. ¿Por qué soy más sabio? Y nos da la respuesta. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué seré más entendido? ¿Por qué seré, más entendido? ¿Por qué? Y aquí nos da los porqués. ¿Por qué me aparté de tus juicios? Estas palabras son importantes hoy. ¿Estos por qué? Estoy en el punto 4, subraya punto 3, las conjunciones subordinantes adverbiales. Ahora, yo sé que esto, cuando leen la Biblia, ni siquiera piensan en esto. Pero quiero ayudarles. Quiero que ustedes sean mejores. El autor a los hebreos les dice, porque ustedes debiendo ser ya maestros, es necesario que les vuelva yo a dar la clase de parvulitos. Bueno, no dijo eso el autor a los hebreos. Es que yo vuelvo a echar los rudimentos otra vez, cuando ustedes ya deberían ir avanzando. Ahorita se nos dijo, 5 años en la iglesia, 5 años en la fe, ya debes ser adulto. Ya debes estar tú produciendo, alimentándote por ti mismo de la palabra. Y tus tiempos en la iglesia deben ser tiempos de gozo, porque estás oyendo la predicación de alguien que profundiza más en la palabra. Y te alimentas más y regresas a tu casa y te alimentas y llegas a la iglesia y te gozas con tus hermanos porque la palabra está siendo enseñada. Así que por eso le estoy dando esto. Ahora, versículo 4, subraya las preposiciones. Ustedes que fueron a la primaria saben que preposiciones son un montón y hay una gran clasificación de preposiciones, pero por lo menos hay una preposición de causa, es decir, que nos da el resultado de lo que está diciendo. Hay por lo menos 2 preposiciones en este pasaje. Ya vimos que el por qué es una conjunción y vamos a encontrar una preposición que nos va a decir cuál es la causa, cuál es el resultado. Para, muy bien, excelente, ¿ya vieron? Para guardar tu palabra, para es una preposición. Y ahorita por ahí alguien ya nos había dicho la otra. Por tanto, las preposiciones nos van a mostrar el resultado de lo que nos está hablando el autor. Todavía no entramos al texto a ver qué nos dice el texto. Estamos observando el texto. Por eso siempre se recomienda cuando leas la Biblia, ten una hojita ahí a tu lado para que hagas tus anotaciones, tus observaciones. Hemos perdido la capacidad de observación, casi no observamos. Más si pasas mucho tiempo en el celular, has ido perdiendo cada vez más tu capacidad de observación. La primera vez que tomé la clase de clínica, ¿se han oído esa palabra clínica? Viene de observar.
Y nos decía el maestro, si ustedes quieren ser excelentes clínicos, tienen que aprender a observar. Si no aprendes a observar, no vas a hacer buenos diagnósticos, no vas a entender las cosas. Y me acuerdo mucho en esa clase, teníamos una compañera al frente y nos dice, por ejemplo, ella es miope. Entonces quedamos así. ¿Cómo supo? Y le dice a ella, por cierto, necesitas a ir que te pongan lentes. Y un compañero le dice, maestro, ¿nos podría decir por qué se dio cuenta que es miope? Véanla, obsérvenla. Estaba así, todo el tiempo, tratando de que sus ojos enfocaran lo que el maestro estaba escribiendo en el pizarrón. Con una sola observación el maestro diagnosticó un problema. Eso a veces nos falta cuando leemos la Biblia. Necesitamos aprender a observar más el texto bíblico. Bueno, estamos haciendo eso. ¿Ya vieron las preposiciones? Ahora, ahí ya se los puse más sencillo porque hay términos técnicos para escribir esto. Escribe las acciones del salmista. ¿Cuáles son las acciones del salmista? ¿O no hay? ¿Cuál es la primera? Ama la ley. ¿Qué otra acción? Medita. ¿Qué otra? Guardo. Otra vez aquí, mi meditación. Medita. Guarda. Me aparto. He adquirido. He aborrecido. ¿Ya las dieron? Anoten todas esas acciones que el salmista hace. Ahora vamos a ver las acciones de Dios. Vamos a ver si Dios actúa en este salmo o no. Y aquí empieza lo interesante. A ver, ¿quién puede ver la primera acción de Dios en este pasaje? ¿Cuál? Me has hecho. ¿Ya la vieron? Me has hecho. Tú me enseñaste. Por lo menos yo encontré esas dos. Me has hecho y tú me enseñaste. Ahora, esta observación de las acciones del salmista nos pueden servir, pero también nos va a servir muchísimo ver las acciones de Dios. Para mí esta es una de las principales y lo más fuerte que habla el Salmo. Ahora lo vamos a ver por qué. Si esto no estuviera aquí, los fariseos hubieran estado felices de este salmo. Los legalistas en las iglesias estuvieran felices con este salmo. Los moralistas estuvieran felices con este salmo. Pero porque aparece esto aquí, a todos ellos me lo siente el salmo. Y ahorita vamos a ver cómo es que lo hace. Bueno, si me da tiempo, porque me dieron 1 hora y ya llevo como 40 minutos, creo. Ahora vamos a escribir los sinónimos de palabra de Dios. Yo les dije que el autor utiliza por lo menos 9 palabras en el hebreo para referirse a palabra de Dios. Ya están escritas ahí en la primera parte, en la introducción. Pero vamos a ver la primera. Yo les voy a dar la primera y ustedes van descubriendo las otras. La primera es ley. De hecho, aquí dice Torah en el hebreo. Ley. ¿Qué otra? Mandamientos. Subrayenos ahí en su hojita. ¿Qué otra? Testimonios. Muy bien. ¿Qué otra? Mandamientos. Lo vuelve a repetir aquí. Juicios. ¿Quién dijo juicios? Muy bien. Juicios. Palabra. Bueno, mandamientos otra vez repetido. Palabras. ¿Cuántas veces, cuántos sinónimos utiliza el salmista en esta estrofa? 1, 2,
3, 4, 5. Y los demás son repeticiones, ¿no? Bueno, que en realidad son más, en el hebreo, esta es diferente a esta. Solo que en Reina Valera nos los tradujo igual. Pero vamos a dejarlo ahí para no confundirnos. Bueno. Ahora sí, denle la vuelta a su hojita, donde dice análisis y aplicación del texto. En todo el Salmo 119 encontramos oraciones, imprecaciones, alabanzas, etc. Este párrafo en específico, este que acabamos de leer, no necesariamente es una oración, sino una hermosa reflexión de lo que la palabra de Dios significa para el autor. Por eso escogí esta estrofa. En las otras estrofas sí habla de, está orando, está pidiendo, está clamando, está reconociendo, pero en este pasaje, en esta estrofa, el autor está haciendo una hermosa reflexión de lo que significa para él la palabra de Dios. Al mismo tiempo nos da una lección o lecciones, como ustedes lo quieran ver, de cómo nosotros, los que amamos a Dios, debemos anhelar su palabra. Ya estamos sacando una pequeña aplicación de todo el texto. El Salmo comienza con una declaración de amor hacia la ley de Dios, la Torá. Y el sentido de la palabra amor es un fuerte deseo por poseer el objeto de amor. El salmista está tan fascinado con la ley de Dios que su deseo es estar junto a ella. Ahora, si ustedes tienen la oportunidad de ir a un diccionario hebreo-español, van a ver que la palabra amor se refiere a varias cosas. El término davar habla desde la cuestión de matrimonio de una pareja, de intimidad de una pareja, pero también habla de este sentido de poseer algo, un objeto. Ese es el sentido que le da en este pasaje el autor a la palabra amor. Él está tan fascinado con la ley de Dios que quiere tener la palabra de Dios junto a él. Así que vamos a descubrir cuáles son las razones por las que el autor ama la ley de Dios. Porque ahí no las dio, sí las observaron. Vamos a ver una por una. Estudiemos las razones por las que el autor ama la ley de Dios. La primera, porque Dios lo ha hecho más sabio que sus enemigos. Anótele ahí, porque Dios lo ha hecho más sabio que sus enemigos. Y ahí les puse en sus hojitas la raíz primaria de la palabra sabio. Ser sabio, hábil, tener sabiduría, hacer más sabio. De hecho, la palabra la traducción es hacer más sabio. El salmista aprendió a amar la ley de Dios porque lo ha hecho más sabio incluso que las personas que atentan contra su vida. Y aquí podemos empezar a aplicarlo. ¿Cuál sería una buena razón para que tú ames la Biblia o la palabra de Dios? Que la palabra de Dios nos hace sabios. ¿A cuántos no les gustaría saber tomar buenas decisiones? Bueno, muchos de ustedes en su adolescencia tomaron decisiones, de las cuales hoy se arrepienten. Si yo no hubiera hecho eso, si yo no me hubiera fijado en ese chamaco, otra cosa hubiera sido mi vida. Si yo no le hubiera dicho sí tan rápido, si yo no me hubiera salido de mi casa enojado o enojada, si yo no hubiera dejado la escuela para jalarme las clases con el novio. Bueno, eso es lo que cuentan algunos. Yo sé que ustedes iban a la escuela, le echaron muchas ganas. Pero todos nosotros tomamos malas decisiones. ¿Y saben qué? Tal vez pueden decir, bueno, ¿qué puede hacer la Biblia ahora con tantas malas decisiones que tomé? Todavía seguimos tomando decisiones. Todavía. Y vamos a seguir tomando malas decisiones
a menos que sea sabio. ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué conclusión llegó el salmista? Su palabra me hace sabio. Segunda razón, porque Dios le ha dado más entendimiento que sus maestros. Ahora, los maestros son personas que tienen un amplio conocimiento, por eso tienen la capacidad de enseñar a otros. Los testimonios de Dios han provocado en el salmista que tenga mayor comprensión y entendimiento incluso que esas personas que se dedican a enseñar. No sé cuántos admiraron a sus maestros, que dijeron, me gustaría ser como ese maestro, por tantas cosas que sabe. Bueno, el salmista llegó a la conclusión que los testimonios, la revelación de la naturaleza de Dios, le hizo ser más sabio que ellos, tener mayor comprensión que ellos. Tercera razón, porque Dios le ha dado más discernimiento. Esa es la palabra que está ahí en el hebreo. Le ha dado más discernimiento que los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los ancianos en el pueblo de Israel eran las personas que se encargaban de resolver los distintos problemas que se presentaban. Iban a la puerta, en la puerta se sentaban los ancianos y venían los conflictos. Y ellos tenían que discernir qué es lo que está pasando aquí y para poder dar una deliberación acertada, decir una decisión buena. ¿Qué dice el salmista? Las ordenanzas de Dios en la vida del salmista habían logrado que su discernimiento fuera aún mayor que la de los ancianos. Más alto que sus enemigos, mejor entendimiento que sus maestros, mayor discernimiento que los ancianos. Normalmente cuando vamos a tomar una decisión, ¿a quién acudimos? ¿No son a las personas de experiencia? A las personas que ya pintan canas, porque ellos, por su alto o por su conocimiento de la vida, te pueden dar un buen consejo. Bueno, el salmista llegó a la conclusión que él podía tener mayor discernimiento si leía la palabra. ¿Qué otra? 4. Porque Dios le enseñó a no andar por el camino del mal. Si un hijo se rebela y se sale de tu casa, ¿qué camino crees que va a agarrar? Así honestamente. ¿Va a agarrar el camino del bien? No, porque nuestra naturaleza, nuestra condición caída, nos va a llevar siempre por el camino del mal. Y ese es tu problema y mi problema. Que todas las decisiones que tomamos en esta vida siempre son, dice los proverbios, de continuo mal. Siempre hacemos malas cosas. Y siempre el camino que agarramos, el final es camino de muerte. Pero el salmista dice, por leer tu palabra, por meditar tu palabra, he podido saber qué camino tomar. 5. Porque Dios le ha dado la inteligencia necesaria. Una persona necia y en ignorancia sin duda tomará muy malas decisiones y no sabrá por dónde caminar. Los mandamientos de Dios le han proporcionado la inteligencia necesaria para poder tomar las mejores decisiones de la vida. Ahora, estas son las razones. El Salmo nos da razones para amar la ley de Dios. El salmista nos dice, estas son las razones por las cuales yo amo la ley de Dios. Bueno, ¿cuáles son las acciones que el salmista está haciendo respecto a la ley de Dios? Porque para poder llegar a ese amor y poder darse cuenta de todo lo que la palabra de Dios había hecho en su vida, tuvo que hacer algo. Porque no es nada más tener el simple deseo. Ay, yo deseo crecer en mi vida espiritual. Pues hermano, vamos a la iglesia. Ay, no, tengo muchas cosas que hacer hoy.
Pero ¿cómo me gustaría saber más de mi Dios? Porque lo amo mucho. Pues lea la Biblia. Ay, no, es que es bien cansado. ¿Sí me explico? No basta desear. Yo no me gradué en la escuela solamente deseando terminar una carrera profesional, sino me pusieron a estudiar y estuve guardias en la noche. Entonces estábamos recordando que dormía yo una hora, a veces media hora, en las guardias de 24, 36, 48 horas en el hospital. Una hora. Por eso mis hijos me reclaman cuando cobro 100 pesos la consulta. Cobra, dice, cobra bien. No, hay que ayudar a la gente. Esta me perdí. ¿Qué acciones vamos a hacer? ¿Qué acciones hace el autor? Y esas son las lecciones que el autor nos deja a nosotros. ¿Qué hacía con la palabra de Dios? Piensa en ella todo el día. ¿Ya vieron cómo dice ahí? Medita todo el día, es ella mi meditación. Ahora, la palabra meditación tiene más este sentido de pensar en ella todo el día. Siempre me gusta ejemplificar la meditación versus preocupación. ¿Qué hace la preocupación? ¿Cada cuánto tiempo piensas cuando estás preocupado? ¿Por qué le dices a las personas, estoy bien preocupada? Tu hijo salió de la casa, se fue a un lugar de paseo y llega alguien y te dice, ¿cómo estás? Ay, bien preocupada por mi hijo. ¿Qué quiere decir eso? Estás piense y piense. Ay, pobre de mi chamaco, ¿qué estará haciendo? Mi hijito ya comería. Ay, mi bebé, ¿tendrá frío? Bueno, eso dicen las mamás que así hacen, ¿eh? Están pensando todo el día en su bebé. De 30 años, ¿no? Están pensando en su bebé. Y esa es la preocupación. Todo el tiempo, tener la misma cosa aquí. La meditación es exactamente lo mismo, solamente pensar en la palabra de Dios. Así como te preocupas por tu bebesote, así, agarra un texto bíblico, agarra un salmo y empieza a meditarlo. Agarra un principio de la palabra de Dios y empieza a meditarlo. Piensa en él todo el día. ¿Qué querrá decir el Señor con esto? ¿Qué querrá enseñarnos el Señor con estas palabras? ¿Por qué utilizaría Dios esta palabra para nosotros? Y la traes ahí. Y sabes lo increíble de esto es que cuando la meditación está en tu mente, la preocupación no hay espacio para ella. Por eso es un buen antídoto la meditación versus la preocupación. Miren, ya les di receta ahí para la ansiedad y la preocupación. Mire qué dice Deuteronomio 6, 6 al 7. Eso nos da una explicación práctica. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo vas a hablar de ellas? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En pocas palabras, todo el día. Esas son las acciones que el autor está haciendo respecto a la palabra de Dios. 2, sus mandamientos siempre están conmigo. Deuteronomio nos los vuelve a explicar. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, ¿en dónde está la palabra de Dios? En todo lugar donde yo ando. No se refiere nada más a poner el texto bíblico ahí en tu casa y ya. No, es meditar en ella, reflexionar sobre, si lo voy a poner ahí un cuadro con un texto bíblico, voy a reflexionar en lo que dice ahí. 3, sus testimonios son mi meditación. Ya voy a acabar, ¿eh? No me estén viendo feo. Sus testimonios son mi meditación. Ya explicamos qué es esto de meditar.
he observado tus mandamientos. Cuando dice guardado, hay dos veces que dice guardado, y es observar u obedecer. He obedecido tus mandamientos. ¿Qué otra cosa hace? 5. Contuve mis pies de mal camino. Ahora, si se dan cuenta, este contuve mis pies del mal camino casi está al final. Y 6, no me aparté de tus juicios. El salmista concluye que la palabra de Dios le ha dado tan buenos resultados y él ha aprendido tanto que ha sabido disfrutarla. Así como se disfruta la miel, la palabra ha sido un deleite para él. Todas las acciones que él está haciendo. Ahora, estoy viendo que no agregué la parte de ahí de las acciones de Dios. Así que agréguenselas ustedes. Voy a regresar al pasaje. Ahí. ¿Podemos picarle otra vez? Ahí está. No. ¿Por qué es importante las acciones de Dios? ¿Qué modifica las acciones de Dios? Yo les decía que si nos quedamos hasta ahí donde vamos, los fariseos, los legalistas, los moralistas estarían felices. Tú tienes que hacer esto. Si quieres tener esos resultados, tú tienes que hacer esto. Pero sabes, la sorpresa en el pasaje y el aliento en el pasaje que yo encontré es este. Me has hecho. ¿Obra de quién es? ¿Por qué el salmista medita en su palabra? ¿Por qué el salmista está pegado a la palabra? ¿Por qué el salmista son su meditación? ¿Por qué el salmista ha guardado los mandamientos? Porque Dios ha hecho. Porque Él ha enseñado. Porque Él nos ha guardado. Porque todo empieza con Él. La iniciativa siempre es de Él. Ve cómo lo pone en primer lugar. Me has hecho. Soy sabio, no porque yo mecánicamente o rutinariamente todas las mañanas me levanto a leer la Biblia. No, porque Él ha permitido que yo pueda ser hecho sabio. Porque hay gente que lee la Biblia y sigue siendo necio como cualquier otra persona. A menos la intervención de Dios en nosotros, su gracia en nosotros. Él nos hace de esa manera. Él nos enseña. ¿Cómo no amar la ley de Dios si yo encuentro la intervención divina en mi vida? La irrupción de Dios en mi rutina, en todo lo que hago. Es Dios moviéndose en nosotros. Y ahora sí, por la intervención de Dios, el salmista dice, he logrado todo esto y puedo hacer todo esto. Porque Él ha hecho esto en mi vida. ¿Cómo no amar su ley? ¿Cómo no amar su palabra? Si Él hace todo por mí y me permite lograr tantas cosas en este tiempo. Ser sabio, entendido, tener discernimiento, aprender a no caminar en mal camino. Así que la idea principal podemos expresarla de la siguiente manera. Amar la palabra de Dios nos va a ayudar a ser sabios para saber obedecer y para evitar los falsos caminos. Y por último, dale la vuelta a tu hojita, la última parte. Bueno, ¿y esto para qué me sirve? La pregunta sería ahora, tú y yo, ¿cuánto meditamos en la palabra de Dios? O nada más lo leemos. Bueno, no sé si todavía hay esa práctica. Cuando yo era adolescente en mi iglesia, donde crecí, había la práctica de que en las escuelas dominicales se leía cuántos capítulos leíste en la semana. Y entonces en las clases preguntaban, ¿cuántos capítulos leíste? No, yo 5, yo 10, yo 15, yo 20.
Y anotaban, y luego al final de la escuela dominical pasaban, felicitamos a Josías que leyó 50 capítulos esta semana, puros salmos chiquititos, pero 50 capítulos leí, ni le entendía nada. ¿Cuánto meditas? Bueno, ayer creo, Francelia nos decía eso, no es lo mismo leer que meditar. Y hablamos de pensar en ella todo el día. ¿Cuánto tiempo piensas? ¿Sabe cuántas enfermedades hay porque pensamos cosas que no debemos pensar? En vez de pensar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Su palabra nos sana, nos restaura. Y el salmista dice, piensa en ella todo el día. ¿Qué tanto meditas en la palabra de Dios? No me digan, solamente reflexionen ustedes. Ahora, ¿qué tan cerca de tu vida está la palabra de Dios? Ahora es de los que la Biblia solamente la sacan los domingos cuando van al templo. Y toda la semana está guardada. Ay, mira, me encontré mis lentes aquí que hace 8 días, ¿no? Porque no abren la Biblia. ¿Qué tan cerca la tienes? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Por qué es importante tenerla cerca? ¿Qué tanto obedeces la palabra de Dios? El salmista no solamente la meditaba, sino que también la guardaba. ¿Qué tanto obedeces la palabra de Dios? Y viene una pregunta más personal. Tus decisiones, ¿cómo han sido influidas por la palabra de Dios? Piensa en las últimas decisiones que tomaste esta semana. ¿Cuántas fueron tomadas por la palabra de Dios? ¿O fueron influidas esas decisiones por las ideas posmodernas en las cuales vivimos? Tú eres mamá luchona, por eso tomaste esa decisión. Yo sí puedo, soy campeona, soy una guerrera, lomo plateado. Y sí puedo, ¿no? Soy padre y madre. No sé qué tantas cosas hay allá afuera, ¿no? O tus decisiones fueron influidas por la palabra de Dios. Yo estoy contigo, no temas, no te dejaré, no te desampararé. Señor, en tu nombre voy a tomar esta decisión porque sé que tú estás conmigo. ¿Sí me explico? ¿Cómo estás aplicando la palabra de Dios? Y por último, con lo aprendido hoy, ¿qué compromiso hago con Dios y su palabra? Porque no podemos dejarlo ahí nada más. Bueno, ya leí el texto. Ya descubrí, hay mucho que aprender de este texto. Ya me dijeron que ya me quedé sin tiempo. Hay muchísimo que aprender. Pero con lo poquito que pudimos darle una raspadita al Salmo 119, 97 al 104. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te comprometes con Dios? Señor, yo sé que tú has hecho todo por mí. Yo sé que tú me enseñas. Ayúdame a comprometerme a ser más pegado a tu palabra, a leer tu palabra, a estudiar tu palabra, a meditar en ella. Ayúdame a que mis decisiones sean influidas por tu palabra y que tu palabra sea una realidad en mi vida. Aprendí hace muchos años una frase que me encantó, ya no la digo aquí en la iglesia porque me empezaron a decir que la decía yo mucho. La palabra de Dios cambia mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir. De eso estoy convencidísimo, que su palabra cambia mi vida y puede cambiar la tuya también. No te conformes con comida enlatada. No te conformes con comida procesada. Tú ve a tu alacena y saca productos frescos y cocínate. ¿Ya vieron qué fácil es? Solamente observar, ver palabras, conectarlas y luego ver las acciones y empiezas a disfrutarlo. De eso se trata. Y que el Señor nos siga ayudando. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos muestras el camino. Gracias porque nos enseñas cómo tener ese acercamiento a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a estudiarla, meditarla, practicarla.
Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a lo que tú quieres. Te agradezco este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.